Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí, sentados, pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos ya en este viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Estamos leyendo de manera continua el Evangelio según San Marcos y también estamos siguiendo de manera discontinua la carta a los Hebreos. Y tenemos que preguntarnos una y otra vez y cada día y muchas veces al día: ¿cuál es la enseñanza que el Señor me está hablando? Porque si yo vengo a la misa a sentarme, a ver qué pasa, y no me doy cuenta que vengo vacío y necesito recibir la vida que deseo y que no tengo, entonces, claro, yo puedo salir igual como entré. Y en este caso, resumamos brevemente cómo luego del bautismo de Juan, Jesús va al desierto a ser tentado por el demonio durante 40 días, llama a sus primeros 4 discípulos, va en sábado a la sinagoga, se enfrenta al demonio y le expulsa. Va a la casa de Simón, cura a la suegra, se pone a servirlos, cura a una multitud. De madrugada se va a orar solo. Lo busca todo el mundo y dice: vamos a otra parte. Porque esa gente lo buscaba solo por interés. Luego vemos a Jesús caminando por esos poblados, cura a ese leproso. Le dice: si quieres puedes curarme, limpiarme. Jesús dice: quiero,
Pero este hombre, a pesar de la recomendación, no se queda callado y Jesús ya no puede entrar a los pueblos porque las multitudes se abalanzan. Jesús vuelve a la casa de Simón Pedro. Ha cerrado un primer ciclo y está enseñando. No se nos dice exactamente cuál era la enseñanza, salvo que había una multitud de gente y que entre esa multitud habían unos escribas que representan a las personas que creen, que saben, que creen que saben qué es lo que tienen que hacer con su vida y que tienen sus planes, sus proyectos y únicamente buscan a Dios para que, entre comillas, Dios haga lo que ellos le piden, pero no entienden nada. Y entonces aparecen 4 personas llevando a un paralítico. Y tenemos que preguntarnos si nos parecemos a esos escribas que ya tenemos, entre comillas, en nuestra cabeza todo lo que creemos que necesitamos y tenemos que hacer, o si nos parecemos a ese paralítico que ya no se puede volver por sí mismo, o a esos amigos que llevan al paralítico, hacen un boquete en el techo y descienden con la camilla frente a Jesús. ¿A quién nos parecemos? Pero para darnos cuenta a quién nos parecemos, tenemos que descubrir, tras esa breve descripción, qué implica ser un paralítico a los ojos de Dios. Y claro, no es solamente una parálisis por un problema neurológico, no es un problema metabólico, no es una depresión que me sume en el repliegue y no quiero ver a nadie ni escuchar a nadie. Es mucho más que eso. Siempre la causa de una parálisis no es no seguir al Señor, porque el Señor camina, peregrina. Decíamos que en San Marcos se nos pone a Jesús en acción. Y entonces, si yo no sigo a Jesús, soy paralítico, así sea campeón olímpico de 100 metros planos. Claro, ninguno de nosotros lo es. Entonces no se refiere a una habilidad psicomotriz, no se refiere a inteligencia, rapidez mental, se refiere a si seguimos o no seguimos al Señor. Y eso determina nuestra vida. Pero nosotros muchas veces, estando fuertes, jóvenes y sanos, o seguimos a Jesús por interés, o en todo caso seguimos al mundo y, entre comillas, nos amontonamos alrededor de Jesús porque queremos algo de Él. Y esa es la realidad de la mayoría de los seres humanos, seamos más precisos, de la totalidad de los seres humanos, excepto nuestra Madre Santísima, sin pecado concebida, y claro, ya todos los santos del cielo. Pero nosotros en Iglesia Peregrina todos tenemos ese problema en distintos grados y tenemos que darnos cuenta. Y entonces la pregunta es, ¿qué produce esa parálisis? Y la respuesta es escueta y breve: el pecado. Pero nosotros a veces tenemos una idea del pecado que no es, diríamos, precisa. Porque claro, uno dice pecado, ya sé, leo los 10 mandamientos y empiezo a ver, especialmente del 4 al 10, y como ese joven rico de los evangelios sinópticos, decimos, todo eso ya lo cumplo, si es que lo cumplo. Pero el problema de nuestro pecado es que no amamos a Dios como Él nos ama. Ese es nuestro pecado. Todos los otros pecados son manifestación de ese pecado. ¿Y por qué no amo a Dios como Él me ama? Porque me amo más a mí mismo. Incluso cuando digo que soy muy bueno, muy caritativo, y que amo a las criaturas humanas,
y que hago el bien para otras personas, me puedo estar engañando. El amor de Dios no es como el amor humano. El amor humano es un amor posesivo. Yo quiero apropiarme de las personas, me siento dueño de las personas, siento que son míos. Y entonces alguna persona se aleja, alguna persona por cualquier circunstancia ya no habla conmigo, no me escucha. Se me viene el mundo abajo muchas veces, me lleno de rabia, no comprendo. O cuando parte un ser querido. Y entonces yo me quiero apropiar de las personas, y cuando yo hago eso, porque yo no solo me apropio de bienes temporales, la gente dice, este es mi celular, este es mi auto, este es mi casa, este es mi computadora, esto es mío. También decimos eso de las personas, sin excepción, porque no sabemos amar. Y claro, uno podría decir, se repliega, se esconde en sí mismo, y uno decía, no, yo a las personas, lo que le pasa a las personas no me interesa. Mentira, porque yo me estoy apropiando de mí mismo, porque ni siquiera soy dueño de mí mismo. Yo soy de Dios. Y cuando yo me apropio de cualquier persona, o incluso de mi propia vida, vamos a decirlo de manera directa, clara, yo le estoy robando a Dios lo que es de Dios. Porque todos nosotros somos de Dios. Y cuando así ocurre, empiezan a manifestarse otros pecados, que aparecen como síntomas de ese gran pecado, que muchas veces para mí está oculto. Y entonces aparecen mentiras, carácter irritable, ira, culpa a los demás no son como yo, no son buenas personas, etc. Y ando totalmente ciego, paralítico, leproso. Claro, el mundo no lo nota, muchas veces ni siquiera yo mismo lo noto, pero el Señor lo nota. Y por eso es que cuando bajan a este paralítico, a diferencia de todas las primeras curaciones que hizo Jesús en esa misma casa, lo primero que hace Jesús es decir, tus pecados son perdonados. La gente se sorprende, porque dice, yo no vengo a que me perdonen los pecados, yo vengo a que me resuelvan mi problema. Yo vengo a que, entre comillas, consiga un trabajo, que la gente no me fastidie, llevarme bien con mi familia en el matrimonio, cualquier cosa. Uno busca por eso a Jesús. ¿Cuántas veces, en mi experiencia de clérigo, de sacerdote, la gente pide hablar con uno de distintas cosas? Pero todos vienen, como decían en mi época de estudiante, todos vienen con su rollo. Y tienen su historia y quieren contar su historia. Pero no se han puesto a pensar que todos esos rollos, todas esas complicaciones son consecuencia de que no estoy siguiendo al Señor. Ni siquiera me estoy siguiendo a mí mismo, estoy siguiendo a Satanás, que me odia y me va a destruir. Claro, no me doy cuenta. Y entonces estoy paralítico. Y entonces cuando uno le dice, a ver, lo voy a confesar, algunas personas aceptan y se confiesan inmediatamente. Pero otros se sorprenden. ¿Confesarme? No estoy preparado, dice la gente. Pero si nosotros no tomamos conciencia que nuestra pelea no es contra nosotros mismos, ni siquiera es contra otras criaturas humanas, ni siquiera es el sistema político, la corrupción, nuestro problema es con Dios.
no vamos a darnos cuenta que estamos paralíticos. ¿Y qué significa ser paralítico? No amar como el Señor ama. Es más, todos los pecados es no amar como el Señor ama, no perdonar como el Señor perdona. Y por eso el Señor repite una vez más algo que les he dicho en estos días. El mismo Señor dirá, en ese mandamiento están toda la ley y los profetas, le va a decir a ese escriba, otro escriba que le va a preguntar al Señor, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y el Señor lo resume en el mandamiento nuevo, amar como Él nos ha amado. San Agustín dirá más atrevidamente, ama como Dios ama y haz lo que quieras. Pero nosotros queremos hacer lo que queremos, lo que nos da la gana, sin amar como Dios nos ama. Y entonces eso nos agota, nos desgasta en algún momento, porque el cansancio espiritual, que no es igual que el cansancio físico, es consecuencia de amar como de no amar como el Señor nos ama. Por eso nos cansamos. Y uno siente, ya no puedo más. Y es que amar como Dios ama, yo no puedo hacerlo solo. Yo tengo que estar unido al Señor. Hay algunas enfermedades que en sus estadios avanzados o cuando ya la enfermedad se descompensa, que por ejemplo a algunos pacientes les ponen oxígeno permanentemente y entonces tienen que estar con su balón de oxígeno. A veces pueden moverse, pueden hablar algo, todavía pueden comer vía oral, pero necesitan el oxígeno. Nosotros necesitamos a Dios más que esas personas. Necesitamos a Dios más que el oxígeno, pero no nos damos cuenta. Y entonces primero hacemos nuestra lista externa, exógena, de me falta tal cosa, me falta tal persona, me falta Dios. Y el Señor quiere que lo descubramos, que nos demos cuenta y por eso nos lo enseña. Y esto es tan importante, no solo para la vida presente, porque nosotros los bautizados tenemos vida eterna, que en la carta a los Hebreos, que la carta está comparando, diríamos, el ministerio de Moisés con el ministerio nuevo de Jesús, Dios y hombre verdadero. Moisés está guiando al pueblo por el desierto. Vemos que veíamos ayer, el lugar de la rebeldía, el libro del Éxodo lo llama Masá y Meribá. Y entonces ayer veíamos que el Señor dice, ojalá hoy escuchen mi palabra, así podrán entrar en mi descanso. El descanso de Dios en la vida presente es no luchar contra Dios, es hacer la voluntad de Dios, es amar como el Señor nos ama. ¿Y cómo ama el Señor? Veo la cruz, veo su entrega total, veo su perdón incondicional, hasta la última gota de su sangre. Y luego me veo a mí, me pongo al espejo y digo, ¿tú amas así? Y la respuesta va a ser no, no amamos así. Ese es el primer paso. No me asusto, no me desespero. Segundo paso, le digo al Señor, Señor, yo no amo así. Yo ya estoy cansado porque quisiera amar así, sin esos pensamientos posesivos, egoístas,
tratando de usar a la gente, manipularla para que haga mi capricho y mi voluntad, peor que niño malcriado y engreído. Y entonces cuando le digo eso al Señor y se lo pido, Él no me lo va a negar. Y yo cuando vengo a la Eucaristía, vengo para eso. Pero si vengo para cualquier otra cosa, es añadidura, es una cosa menor, es una cosa que es consecuencia siempre de eso primero. Y el Señor quiere que aprendamos a pedir. Y por eso veíamos en estos 2 días que hemos visto 3 días de curaciones de Jesús, que el Señor poco a poco quiere que aprendamos. Y este pasaje es para que descubramos lo terrible del pecado. Pero puede ser que yo me haya acostumbrado a hacer mi examen de conciencia rápidamente, mecánicamente, y uno dice, Padre, como me dicen muchas veces, mis pecados, los mismos de siempre. Que pienso mal, que mi lujuria, que mis miradas, que mis murmuraciones, mis juicios temerarios. Pero Padre, ni los digo, dentro de mi pensamiento nomás. Esas son cosas muy graves, que nosotros engañados por el demonio minimizamos, que nos van dañando. Y entonces no nos conocemos, no escuchamos al Señor, no entendemos en qué consiste la vida presente y queremos hacer el mundo, nuestra vida, a nuestra manera. Tenemos que empezar de nuevo, porque así nos vamos a agotar, nos vamos a dividir, nos vamos a resentir, nos vamos a amargar, vamos a querer ocupar el lugar de Dios y vamos a querer que las cosas sean, valga la redundancia, según nuestro querer, como si nosotros supiéramos más que Dios. Y el Señor quiere que nos demos cuenta que eso produce cansancio y eso, si es grave, produce parálisis. Ya no lo seguimos. Y Él viene a salvarnos, viene a curarnos. Quiere que empecemos de nuevo. Otra manera de engañarnos es que dice, no, Padrecito, yo rezo el rosario, rezo la coronilla, rezo aquí, rezo allá, hago tales cosas. Hago, sí, muchas cosas, pero en realidad no hago lo que el Señor quiere. O el Señor le ha dicho a esas personas, haz esto otro, que muchas veces sirve para llenarnos de soberbia, de orgullo, de decir soy mejor que los demás, de victimizarme. No, la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos es creerle, porque el problema de no seguir al Señor y de seguir al enemigo es la falta de fe. Y la falta de fe es justamente no ver, como estamos diciendo en la oración colecta de esta semana. Señor, que vea lo que tengo que hacer y dame la fuerza para ponerlo en práctica. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Creerle al Señor. ¿Y qué significa creerle al Señor? Obedecerlo y confiar en Él. Él va a hacer el resto. Yo no lo puedo hacer. Otra persona no lo puede hacer por mí. Para eso Él ha venido. Él y el Espíritu Santo. Pidamos pues al Señor que esa obra de Dios se realice en nosotros, porque Él viene una vez más, manso y humilde, para curarnos y sanarnos de todo. Uno no necesitaría psicólogo, psiquiatra, vacaciones, si es que escucháramos al Señor y si descansáramos en Él. Se nos quitarían todos los miedos, si le creyéramos y esperáramos en Él. Y entonces, si es que nuestra vida está llena de miedos, de temores, de preocupaciones, de inseguridades, de lo que sea, que no sean el amor de Dios, vayamos a Él.
y pidámosle, Señor, hazlos de nuevo. Queremos empezar de nuevo. Cúrame, perdóname, levántame, porque yo quiero amar como tú me amas. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.